Continuando con nuestra tercera y última ponencia en este quinto y último día de conferencias de la Semana del Contador, tenemos con nosotros al Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, con el tema responsabilidad penal del contador público en materia tributaria. Tenemos como moderadora a nuestra contadora pública colegiada, Stephanie Consuelo Juárez Sejías, directora ejecutiva de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Adelante, estimada. Muchas gracias, Lisandra. Continuamos, como dice, esta semana del contador, ya el quinto y último día de conferencia. Cerramos pues esta jornada académica, esperando lo fructífero pues que haya sido toda esta semana en mérito al Día del Contador Público Peruano. La Junta de Decanos, pues en conjunto con nuestro presidente, que es nuestro ponente el día de hoy, que es el Comité Técnico Nacional Permanente, han organizado toda esta semana académica, ¿no? Con la finalidad de capacitar a todos los profesionales contables en el país. Sin más preámbulo, tenemos el último tema, responsabilidad penal del contador público en materia tributaria, a cargo del doctor CPC Rubén Saavedra, presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos, contador público, abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional y Administrativo, máster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona, posgraduado en Fiscalidad Internacional Latinoamericana en la Universidad Complutense de Madrid, posgraduado en Fiscalidad Internacional en la Universidad Austral de Argentina, docente de la Facultad de Ciencias Contables y de la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, presidente del Comité Técnico Nacional Permanente, miembro de la Asociación Fiscal Internacional, miembro de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Asimismo, Paz Decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, Paz Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica de Trujillo. Finalmente, exfuncionario de SUNAT, habiendo ocupado el cargo de jefe de sección de auditoría. Muchas gracias, doctor Rubén, por estar aquí en esta última ponencia y todos estamos aquí para adquirir todos sus conocimientos que nos puedas compartir. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Stephanie. Previamente quiero enviar un saludo a todos los colegas que el día de hoy nos están conectados a nuestra red, están en la plataforma de Zoom. Quiero aprovechar también para desearles que el día lunes pasen un excelente día, ¿no? Celebramos 64 años de la Ley de Profesionalización del Contador Público y esperemos que este Día del Contador podamos pasarla bien. Igual quiero agradecer y felicitar a toda el área administrativa de la Junta, encabezada por nuestra colega Stephanie Juárez, que con su equipo, bueno, y el apoyo de los comités técnicos, tanto nacional como por especialidad, se ha organizado este ciclo de conferencias para los colegas, ¿no? En el marco de esta celebración por el Día del Contador. Bueno, y el día de hoy nos toca hacer el cierre de este ciclo de conferencias con un tema que sin duda es altamente importante e interesante que los contadores conozcan, ¿no? Un poco la idea es llamar a la reflexión sobre el trabajo que viene haciendo el contador con respecto al tema tributario, pero con enfoque fundamentalmente penal, ¿no? Entonces, vamos a analizar el trabajo que desarrolla el contador y sobre esa base evaluar si es que en el desempeño del contador público se podría incurrir en algún ilícito penal tributario. Eso es lo que el día de hoy pretendemos y tenemos como objetivo. Entonces, vamos a abordar los siguientes temas. En principio, vamos a conversar sobre el contador público y su ejercicio profesional. Luego abordaremos qué es el delito de defraudación tributaria, que es de alguna manera el que está directamente vinculado al quehacer del contador público. Comentaremos también sobre el delito contable. Hablaremos sobre la responsabilidad en los delitos tributarios.
Luego comentaremos brevemente la relación entre el procedimiento de fiscalización y la defraudación tributaria o delito tributario. Solamente título informativo, comentaremos sobre las etapas del proceso penal para poder ubicarnos cuando analicemos la jurisprudencia. Luego ya en el séptimo capítulo comentaremos ya de forma específica sobre la responsabilidad del contador público en los delitos tributarios. Luego analizaremos jurisprudencias en donde se le ha vinculado a los contadores y finalmente haremos algunas recomendaciones que los contadores deban de implementar con la finalidad de evitar que se terminen siendo involucrados en este tipo de delitos. Entonces, empezamos. El contador público y su ejercicio profesional. Cuando hablamos del ejercicio profesional del contador público, a veces nos olvidamos que las competencias que tiene el contador público están establecidas y debidamente delimitadas en la ley de actualización de la ley de profesionalización del contador público, que es la ley 28951. Esta ley, en el artículo 3º, hace referencia a una serie de competencias que tiene el contador público. Sin embargo, me voy a referir a dos de ellas que estarían directamente vinculadas con el quehacer del contador y que tienen una relación estrecha con la posible comisión de delito tributario. Entonces, el contador, de acuerdo a ley, es competente para planificar, organizar, supervisar y dirigir la contabilidad general. Y cuando yo digo que el contador tiene la competencia para planificar, organizar, supervisar y dirigir la contabilidad general, hay un nexo importante con la tributación, toda vez que en términos eminentemente prácticos, cuando se hace la determinación del impuesto a la renta, se toma como base el resultado contable, y a este resultado contable se le hacen ajustes para llegar a la materia imponible. Entonces, el legislador penal tributario, cuando aprueba la ley penal tributaria, en la exposición de motivos hace referencia a que existe un nexo indisoluble entre la contabilidad y la tributación. Por esa razón es que al contador se le vincula con el tema tributario, fundamentalmente por el lado del impuesto a la renta. Por otro lado, el contador también está encargado de formular, autorizar o certificar estados financieros correspondientes, incluidos los que se incorporen a las declaraciones juradas y otros para fines tributarios. Y aquí hago otra precisión más porque a resultado de todo el proceso contable, llegamos o arribamos a un resultado, a una utilidad contable, y decía yo, esa utilidad contable, en términos prácticos, aun cuando la ley no lo dice, sirve de base para el cálculo del impuesto a la renta. Y entonces, cuando uno presenta la declaración jurada anual del impuesto a la renta, se nos exige que incorporemos estados financieros, por lo menos el balance general y el estado de resultados van incluidos en la declaración jurada. Y bueno, si bien el balance general no es base para determinar impuesto a la renta, sí es base para determinar impuestos temporales o activos netos, el estado de resultados sí tiene una relación directa con el cálculo del impuesto a la renta y el tributo a pagar. Entonces, el contador, al ser el profesional competente para formular, autorizar y certificar estos estados financieros incorporados en la declaración jurada anual del impuesto a la renta, entonces por ahí viene el nexo con el tema tributario y posteriormente con el tema penal tributario. Y por otro lado, el inciso E del artículo 3 de la ley 28951 hace referencia a que los contadores también somos competentes para certificar el registro literal de la documentación contable, incluyendo las partidas o asientos contables de los libros o registros contables de las personas naturales y personas jurídicas. Entonces, fíjense que el contador da fe, certifica el registro de la documentación y por tanto cumple un rol importante de cara al cumplimiento de obligaciones tributarias. Recuerden que, de conformidad con el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, los contribuyentes están obligados a llevar contabilidad, pero además, de conformidad con lo establecido en el Impuesto General a las Ventas, hay obligación de llevar registro de venta, registro de compra, registro de consignación, de ser el caso. Entonces, de alguna manera,
los libros y registros contables son el insumo o el medio de prueba con los que cuenta el contador para elaborar el proceso contable y arribar a los estados financieros. Y claro, y los libros contables sí tienen un nexo con la determinación tributaria porque por lo menos en el IGB, el registro de ventas y compras, soporta o en ellos se anotan las transacciones que son materia de gravamen y materia de derecho a crédito fiscal. Entonces, por ahí nuevamente viene el nexo, más aún que en materia tributaria existe una ley, una norma especial que regula libros contables para efectos tributarios y claro, luego con toda la normativa que se ha incorporado con respecto a los libros electrónicos. Entonces, el tema de la contabilidad es un tema muy que guarda un nexo muy importante con la tributación y más adelante, como explicaremos, con las normas penales tributarias. Y como veremos al final de mi participación, la Corte Suprema de la República se ha encargado de vincular estas competencias del contador, esta potestad que tiene de certificar libros contables y demás, u operaciones anotadas en libros contables, lo vincula mucho, lo vincula mucho con el cumplimiento de la obligación tributaria y también con el tema de la defraudación tributaria. Como contadores, el servicio que se presta puede ser de forma externa o de forma interna. Externa, los contadores cuentan a veces con un estudio contable o laboran de forma independiente. Y de manera interna, pues hay contadores que laboran en las empresas y cumplen funciones exclusivas de contador y asumen algunas otras funciones. Y aquí el tema es importante, ¿no? Porque desde el lado de la perspectiva externa, ¿cuál es la responsabilidad que puede tener un contador público externo cuando solamente recibe información procesada por el contribuyente, ¿no? De sus ventas, de sus compras, de las transacciones económicas que se han realizado en la compañía y el contador solamente interviene en el registro, ¿no? En la dotación, en el registro contable y luego el proceso contable hasta llegar a estados financieros. Entonces, el contador a veces no toma como buena práctica el revisar si es que las operaciones contenidas en los documentos que son materia de registro son operaciones que responden a la verdad o a la verosimilitud de lo que el contribuyente ha realizado. Y lo digo esto porque en muchos casos el contador externo resulta siendo vinculado en delito por defraudación tributaria porque el contribuyente utilizó facturas de favor o facturas falsas y el contador se limita a decir, sí, pero a mí solo me dieron la factura y yo la registré, o sea, ¿yo qué culpa tengo? Entonces, la pregunta es si es que el contador, como una buena práctica, podría realizar algún tipo de mecanismo de control interno tributario que le permitan advertir a priori si es que estamos frente a un posible delito tributario. Y por otro lado, en el ámbito interno, a veces el contador además de su función de contador y estar vinculado a la determinación y declaración de tributo, a veces asume otras funciones, ¿no? A veces el contador es el encargado de efectuar pagos y a veces el solo hecho de efectuar pagos te vinculan con un tema de cancelar o de haber advertido que estamos frente a una operación no real, ¿no? Porque si es una operación no real, quiere decir que efectivamente el dinero nunca se habló de la compañía. Entonces, ¿cómo es que si el contador además también es el cajero o es el tesorero, no se ha podido dar cuenta que estamos frente a una operación no real? Entonces, como veremos más adelante a nivel de jurisprudencia, dependiendo de la forma como el contador presta sus servicios, podría haberse involucrado en estos ilícitos tributarios. El contador, entre otros, realiza diversas funciones, ¿no? Emite comprobante de pago, a veces guía de remisión, ¿no? En empresas pequeñas por lo menos, hace el registro contable, presenta las declaraciones juradas y esto lo va vinculando en el registro contable, las declaraciones juradas, cumple con los regímenes de detracciones, retenciones y percepciones, determina tributos, cumple obligaciones laborales, societarias y otras obligaciones. A veces el contador se carga de obligaciones en la empresa y realiza funciones que van más allá de las competencias que estableció la ley, que no significa que no lo puedan hacer, pero que a veces podrían traerle como consecuencia asumir riesgos o estar vinculados a ilícitos penales de forma innecesaria.
Muy bien, habiendo hecho este breve análisis con respecto a la competencia del contador y cómo es que desarrolla su ejercicio profesional, el otro tema importante que ustedes deben tener en claro es el tema del delito de defraudación tributaria. En el delito de defraudación tributaria estamos frente a una situación en donde el contribuyente ha dejado de pagar un tributo, pero ha dejado de pagar un tributo en tanto lo haya realizado de forma fraudulenta, de forma engañosa, ¿no? A través de mecanismos fraudulentos o medios fraudulentos. Entonces, si tengo un contribuyente que cumple con emitir su comprobante de pago, que cumple con declarar su tributo, pero no lo paga, no debe tener ningún mayor tipo de complicaciones con respecto al delito tributario. A lo más, la consecuencia que le corresponderá si no paga el tributo es que será sometido a acciones de cobranza coactiva. Pero en el caso del delito de defraudación tributaria, el contribuyente, ¿no? y una serie de actores, en este caso contadores, por ejemplo, que actúan como partícipe de este delito, lo que hacen es, de forma intencionada, ¿no? de forma fraudulenta, falsear información, incorporar facturas de favor para tener mayor crédito fiscal, hacer doble facturación, realizar acciones con la finalidad de engañar al Estado y a través de estas acciones del engaño al Estado dejar de pagar el tributo. Entonces, la diferencia entre una omisión al pago del tributo, una simple omisión al pago del tributo y la omisión al pago del tributo, pero acompañado de mecanismos o medios fraudulentos, eso es lo que marca la pauta para saber si estamos frente o no a una defraudación tributaria. Y no es que lo diga yo, si nosotros vamos a la ley penal tributaria y revisamos el decreto legislativo 813, en su artículo 1 establece que aquel sujeto que en provecho propio o de un tercero, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos. Entonces, como verán, y esto en el ámbito penal, existe un principio que es el principio de tipicidad y en este caso será procesado penalmente aquel sujeto que haya dejado de pagar el tributo, aprovechándose, beneficiándose, pero mediante formas fraudulentas, mediante el engaño, mediante la astucia, el ardid. Entonces, eso es lo que separa, decía yo, al ilícito tributario con el solo hecho de dejar de pagar tributos, que dije a lo más tiene como consecuencia que te apliquen intereses moratorios y que eventualmente se inicie la cobranza coactiva. En el tipo base, en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria, las penas van entre 5 a 8 años de pena privativa de libertad y entre 365 a 730 días multa. Entonces, en estos casos, como ustedes podrán advertir, cuando al contribuyente lo condenan por este ilícito tipificado en el artículo 1, de hecho, termina en la cárcel, ¿no? O sea, hay prisión efectiva. Entonces, este es el primer supuesto, pero la ley penal tributaria ha establecido modalidades y por lo menos existen dos modalidades que nos interesan, ¿no? Que son las más recurrentes cuando uno revisa la ley penal tributaria, que es la establecida en el artículo 2, inciso A, que señala que también califica como defraudación tributaria cuando el sujeto, el contribuyente, oculta total o parcialmente bienes, ingresos, rentas o consigna pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. Y entonces acá estamos frente, digo principalmente, ¿no? A aquella situación en donde el contribuyente ha buscado formas fraudulentas para ocultar al Estado, ocultarle al fisco los ingresos que ha obtenido, ¿no? Tal vez con doble facturación, tal vez con uso de documentos internos que no tienen valor legal, ¿no? Haces una venta y entregas un documento, una nota de venta, por ejemplo, ¿no? Y las tienen numeradas, incluso el contribuyente es consciente, ¿no? De que está dejando de pagar tributo y está engañando al Estado. Entonces, esta es una de las modalidades más claras, ¿no? Más recurrentes, como decía yo.
Y en este caso, al igual que en el caso del artículo 1, las penas van de entre 5 y 8 años, ¿no? De pena privativa de libertad. Ahora, pero si este incumplimiento al pago de tributo a través del ocultamiento de ingresos se hace utilizando testaferros o personas interpuestas, o cuando el monto dejado de pagar supera las 100 UIT, o cuando la empresa forme parte de una organización delictiva, ¿no? En cualquiera de esos supuestos, estaríamos frente a un delito agravado, ¿no? Que implica que la pena se endurezca, y ahí pasamos, ¿no? A una sanción entre 8 a 12 años de pena privativa de libertad y 730 a 1.460 días multa. En el mismo orden de ideas, el otro delito es recurrente en la defraudación tributaria, y que la ley lo considera como modalidad agravada, porque igual va entre 8 a 12 años, y 730 a 1.460 días multa, es aquel sujeto que obtiene exoneraciones, inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones. Entonces, en este caso, el supuesto más común es aquel sujeto que ha obtenido crédito fiscal, ¿no? Y que lo hace de forma fraudulenta, lo hace con intención de engañar al fisco, ¿no? En este caso, aquí encaja de forma muy precisa el tema de compra de facturas, el tema de factura de favor, ¿no? Entonces, cuando a un contribuyente lo detectan, ¿no? Que ha utilizado facturas de favor, ¿no? Para aumentarse su crédito fiscal, en algunos casos su costo-gasto, entonces la Administración Tributaria comunica al Ministerio Público que habrían indicios del delito tributario, y lo que hace el Ministerio Público es, de existir los medios probatorios pertinentes, acusar al contribuyente por haber obtenido crédito fiscal de forma indebida, mediante forma fraudulenta. Entonces, esto decía yo, son los tipos penales más recurrentes. Las modalidades están en el inciso A del artículo 2 y el inciso A del artículo 4. Muy bien. Y luego la ley penal tributaria ya desde el año 96 ha incorporado un delito que se llama el delito contable. Pero aclaro que el delito contable no es un delito que lo cometan los contadores, ¿no? Es un delito que está más bien vinculado al que está en la obligación de llevar la contabilidad en la forma establecida por las normas. Entonces, si uno mira el artículo 5 de la Ley Penal Tributaria, esta norma señala que aquel sujeto que estando obligado a llevar libros, ¿quién es el que está obligado a llevar los libros? ¿El contribuyente o el contador? Pues no cabe duda que el contribuyente, ¿no? Entonces, por eso digo, este es un delito que está pensado o está orientado hacia el contribuyente, porque es el que está obligado a llevar los libros. Entonces, el que estando obligado a llevar libros y registros contables, incumpla totalmente dicha obligación, si no lleve los libros. No anote actos, operaciones o ingresos, o anote operaciones falsas, o destruya o oculte total o parcialmente libros y o registros. Y entonces aquí un contribuyente podría terminar siendo condenado, ¿no? Tanto por el delito contable como por el delito tributario, o por la omisión al pago del tributo, ¿no? Salvo que se presente el supuesto de identidad de sujeto, hecho y fundamento, ¿no? Que es situación en donde por un mismo hecho al contribuyente se le sanciona o condena por más de un delito. Entonces, existe el delito contable y, como dije, tanto en los casos anteriores como en este, si bien es cierto, el contador no es el responsable penal directamente, o sea, no es el autor o coautor, como veremos más adelante, y quiero acá que pongan atención, el contador es involucrado como cómplice, y todavía como cómplice primario. O sea, el cómplice primario es el cómplice necesario, es decir, sin su participación el delito no se habría podido cometer. Y los jueces y el Poder Judicial así lo ha venido entendiendo, ¿no? Porque es el contador que finalmente o consigue la factura, anota la factura en el registro de compra, él declara y paga el tributo, quien finalmente es el instrumento que utiliza para fines de engañar al Estado, es el contador. Entonces, termina siendo involucrado como cómplice primario, y lamentablemente el cómplice primario tiene la misma pena que el autor. Entonces, como veremos más adelante, lo común es que al contador se le involucre en el ámbito
penal tributario como cómplice del delito y cómplice primario. Y luego ya por el año 2011, 2012, se han incorporado algunos tipos penales que están orientados a un poco combatir la evasión, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el artículo 5A de la Ley Penal Tributaria, también se le va a condenar de 2 a 5 años de pena privativa de libertad a aquel sujeto que proporcione información falsa para la inscripción en el RUC o para modificar datos en el RUC. Y con esta información falsa obtenga autorización de impresión de comprobante de pago, guía de remisión, nota de crédito, nota de débito. Entonces, como ya hemos adelantado, una de las formas más burdas de dejar de pagar el tributo es a través de la compra de facturas. Y esta compra de facturas existe porque existe alguien que se encarga de estar gestionando, autorizando comprobantes de pago para luego poder vendérselo a los contribuyentes o malos contribuyentes. Y valgan verdades, muchos contadores, estudios contables, se prestan para conseguir estas facturas. Es más, se encargan de vender y ahí tenemos una gran responsabilidad como profesión porque deberíamos estar haciendo el seguimiento correspondiente porque estamos siendo parte de estos ilícitos que se cometen y afectando sin dudas las arcas del Estado. Entonces, lo que se ha querido acá es prevenir, es decir, cuando estas mafias de tramitadores de comprobante de pago captan a una persona y esta persona va a la SUNAT o a través del aplicativo de SUNAT, Clave Sol, gestiona, tramita su RUC y entrega información falsa. ¿Cuándo información falsa? Por ejemplo, el supuesto contribuyente dice que se va a dedicar al negocio de producción y venta de harina y luego nunca hace nada. Y luego declara establecimientos anexos que no tiene. Entonces, está entregando información falsa y lo que se quiere es, en primera línea, limitar el accionar de aquellos sujetos que se prestan para tramitar el RUC y entregan información falsa. Y eso está asociado o directamente vinculado con el artículo 5C, y nos vamos al final del cuadro, los 3 cuadros que estoy presentando. Y en el 5C, más bien ya se condena la siguiente etapa. O sea, en la primera etapa es quien se va a la SUNAT, tramita el RUC y obtiene, entregando información falsa, obtiene comprobante de pago. Y en la siguiente etapa es aquel sujeto que ya se encarga de confeccionar el comprobante de pago. Claro, cada vez es menos, porque ahora el tema es que hay comprobantes electrónicos. El que obtiene el comprobante de pago, el que vende o facilita a cualquier título comprobante de pago, guía de remisión, nota de crédito, nota de débito, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados. Es decir, si el contribuyente mismo va y compra la factura, o en su caso, si un tercero va y compra, ¿no? Y luego vende a alguien o se le entrega a alguien para facilitar el delito, a veces el contador hace eso, no va al que se encarga de la venta de la factura, le consigue y se lo entrega al contribuyente para disminuir su crédito. Entonces, allí también estamos frente a ese supuesto, ¿no? Entonces, tanto el artículo 5A como el artículo 5C han sido pensados en combatir esta práctica ilegal de venta de facturas de favor. Mientras que en el caso del artículo 5C está pensado en aquel sujeto que almacena bienes que superan 50 UIT para luego disponerlos, venderlos, y lo almacena en lugares que no han sido declarados ante la SUNAT. Entonces, y luego, este contribuyente ha dejado de pagar los tributos con esto. También es práctico usual que en los mercados, por ejemplo, una empresa tenga el puesto, ¿no? El lugar donde hace la venta, el puesto de ventas, pero a una, dos, a unas cuadras tiene el gran almacén, donde lleva el producto, hace la venta y no declara. Entonces, el contribuyente tiene los almacenes no declarados y ahí tiene la mercancía que lo vende de forma ilegal. Entonces, también ahí está considerado como delito tributario, en este caso delito contable, y va entre las penas entre 5 o 8 años de pena privativa de libertad. Entonces, estos son los denominados delitos contables y que son de alguna manera los que están más relacionados, decía, al quehacer del contador. Ahora comentaremos sobre la responsabilidad en los delitos tributarios. Entonces, ¿cómo así se presenta la responsabilidad? Yo ya les adelanté algo al respecto, ¿no? Y
En el ámbito penal, no solo en los delitos tributarios, existe un sujeto activo que es el que comete o ayuda a cometer el delito y un sujeto pasivo que en este caso es el afectado y en este caso es el Estado peruano. Y cuando estamos hablando del sujeto activo, el sujeto activo puede ser autor o puede ser coautor, ¿no? Es el que realiza el acto ilícito por sí mismo o por medio de otro y comete el delito. Pero luego está el partícipe, y el partícipe está vinculado al delito tributario como instigador o como cómplice. El instigador es el sujeto que dolosamente hace que otra persona cometa el delito. Entonces, no estamos frente al caso del contador, pero sí estamos frente al cómplice, porque el partícipe como cómplice presta auxilio para la realización del delito. Y por eso decía que los jueces, en su mayoría, incluso la Corte Suprema, ha señalado, ¿no?, o ha condenado a los contadores como cómplice y sobre todo como cómplice primario, y termina recibiendo la misma pena que el autor. Entonces, ahora bien, cuando los delitos tributarios se cometen, estos pueden ser cometidos por una persona natural, empresa unipersonal, o por una persona jurídica. Y en el caso de la persona natural no cabe duda que el responsable penal directo, el sujeto activo, es el mismo contribuyente. Pero cuando estamos frente a una persona jurídica, que es un ente inmaterial, ¿quién es el responsable penalmente? Bueno, en este caso, conforme está regulado en el artículo 27 del Código Penal, la responsabilidad recaería sobre el representante legal de la compañía, ¿no? El representante o los representantes. Y entonces esto nos hace suponer que el accionista que no es representante estaría fuera de cualquier tipo de involucramiento en el delito de defraudación tributaria. Tal vez podría ser instigador, ¿no?, si es que él empieza a incentivar, ¿no?, el no pago de tributos. Pero en materia tributaria, además de la responsabilidad penal para personas jurídicas que está a nivel del artículo 27 del Código Penal, hay una responsabilidad solidaria, y la SUNAT podría accionar contra los responsables solidarios cuando, por ejemplo, los administradores, gerentes, representantes legales de las personas jurídicas no han pagado los tributos. Entonces, en este caso, en la responsabilidad en materia tributaria, si es una persona jurídica, recae exclusivamente en el representante legal. Ahora bien, en la mayoría de situaciones en las que hemos visto procesos de defraudación tributaria, el proceso de defraudación tributaria nace principalmente a nivel de la administración tributaria, ¿no? Entonces, la administración tributaria investiga en sede administrativa o acopia medios de prueba, más que investiga, acopia medios de prueba que les pueden dar indicios de una presunta comisión del delito. Entonces, de acuerdo al Código Tributario, los funcionarios de la administración tributaria o servidores públicos de la administración están obligados a comunicar los presuntos ilícitos tributarios. Ahora bien, pero a veces también el Ministerio Público recibe denuncias de terceros sobre defraudación tributaria. Sí, pero cuando el Ministerio Público recibe denuncias de terceros por defraudación tributaria, lo que hace es encauzar esa denuncia hacia la administración tributaria para que ésta inicie las investigaciones en sede administrativa, determine el tributo y luego evalúe si es que hay indicios o no para comunicar al Ministerio Público que se ha cometido un delito tributario. Entonces, siempre los delitos tributarios nacen, ¿no?, o la investigación inicial se origina a nivel de la administración tributaria, por dos cosas. Primero, porque la administración es quien determina el tributo omitido, y luego porque la administración tributaria elabora un informe, el informe de presunción de delito tributario, que luego es remitido al fiscal. Y ojo, según la ley penal tributaria, el Ministerio Público, para que inicie
las investigaciones y pueda terminar acusando al procesado, requiere necesariamente del informe motivado de la Administración Tributaria. Entonces, este informe motivado de la Administración Tributaria es un requisito de procedibilidad. Y este informe motivado se prepara justamente en el marco de un procedimiento de fiscalización. O sea, en la práctica, ¿cómo ocurre? El contribuyente está siendo fiscalizado por la SUNAT, ¿sí? Y en plena fiscalización el auditor se percata que el contribuyente ha comprado facturas, hace los cruces de información, va a los proveedores y los proveedores efectivamente le dicen, no, yo no le vendí nada, es más, yo no me dedico a ese negocio. Entonces el auditor va copiando pruebas y luego elabora un informe y ese informe lo hace llegar o lo eleva al Ministerio Público. Entonces, todo empieza en el procedimiento de fiscalización. Y claro, y eso existe porque el Código Tributario obliga a que cualquier persona pueda denunciar ante la Administración Tributaria la existencia de actos que presumiblemente constituyen delitos tributarios. Y aquí en este caso se han visto varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, una en la que tuve la oportunidad de participar cuando yo trabajé en la Administración Tributaria es que un ex trabajador de la empresa acabó en malos términos con la compañía y luego fue a la SUNAT y presentó una denuncia indicando que había defraudación tributaria porque no se estaban declarando todos los ingresos y luego la Administración Tributaria inició acciones, inició una fiscalización y determinó tributo y además inició una comunicación de indicios de defraudación tributaria ante el Ministerio Público. Pero no solamente cualquier tercero, también los funcionarios y servidores de la administración pública están obligados a comunicar estos hechos que presumiblemente constituyen delitos tributarios. Y sin duda, también están obligados aquellos funcionarios de la administración tributaria a comunicar ante el Ministerio Público la posible comisión de ilícitos tributarios. Entonces, en la práctica dije cómo ocurre, el contribuyente está siendo investigado o está siendo fiscalizado por la SUNAT y dentro del procedimiento de fiscalización el auditor encuentra que hay indicios de delito tributario, entonces paralelamente va tramitando el procedimiento de fiscalización, la determinación tributaria y paralelamente va gestionando también el expediente de defraudación tributaria que concluye con el informe de presunción de delito tributario que, como dije luego, es comunicado al Ministerio Público. El Ministerio Público toma ese informe, lo hace suyo, ¿no? Este informe, dije, es un informe que es necesario y obligatorio para que el Ministerio Público pueda proceder. Entonces, el informe motivado de la SUNAT es un requisito de procedibilidad, hemos dicho, ¿no? Luego, la Fiscalía formaliza la investigación preparatoria y ya el Poder Judicial, el juez, se encarga de resolver. Este famoso informe de presunción de delito que elabora la SUNAT, la Administración Tributaria, cuando está investigando a un contribuyente, de lo que hemos visto de la experiencia, contiene los siguientes acápites: los datos del contribuyente, los antecedentes del contribuyente, es decir, si ha sido fiscalizado, qué reparo le han determinado, si viene o no cumpliendo sus obligaciones tributarias, si tiene deuda de cobranza coactiva. Luego, en el tercer punto, se analizan los hechos, materia de fiscalización, las acciones que ha realizado, los cursos de información, etcétera. Luego, ya se establece cuál es la modalidad de defraudación que habría cometido el contribuyente. Luego se acopian medios probatorios. Luego se determina el perjuicio fiscal, es decir, el monto que el contribuyente habría dejado de pagar al Estado y con lo cual el Estado se está viendo afectado o perjudicado. Luego, en el punto 7, se determina cuáles son las personas vinculadas a los hechos delictivos o presuntos hechos delictivos. Y ahí es precisamente en donde los auditores de la SUNAT siempre incorporan, claro, al representante legal, porque hemos dicho, conforme al 27 del Código Penal, él es el que representa a la persona jurídica, pero además siempre involucran al contador, ¿no? Yo en la mayoría de casos que he visto, siempre el contador va de yapa ahí involucrado como cómplice primario. Luego conclusiones y luego recomendaciones, ¿no? Entonces, ese es el informe que prepara la SUNAT. Claro, cuando uno está en la defensa de casos de contribuyentes que presuntamente han cometido ilícito tributario,
uno de los elementos a evaluar como medio de defensa justamente es el informe que debe preparar el auditor. Luego, brevemente nada más, solo para ubicarnos en los siguientes, en la jurisprudencia cuando hablemos más adelante. El proceso penal tiene 3 etapas marcadas claramente. La investigación preparatoria, en donde el fiscal la inicia de oficio o con denuncia de parte, ¿no? En este caso también la inicia cuando la administración tributaria le ha comunicado presuntos indicios de defraudación y culmina con la conclusión de la investigación preparatoria. ¿Ya? Ahí acaba. Y en esta etapa el fiscal reúne elementos de convicción para decidir si se formula acusación o se archiva. Luego ya, si es que el fiscal decide acusar, entonces vamos a la etapa intermedia, en donde ya se acusa, ¿no? O se solicita el archivamiento del proceso. Y luego, la siguiente etapa es la etapa del juicio oral, que ya se inicia con el auto de citación a juicio y culmina con la sentencia del procesado. Ahora bien, ahora vamos a conversar sobre la responsabilidad del contador público ya, pero en el ámbito en materia tributaria o en el delito tributario. Entonces, bien, en este caso, nosotros hemos dicho al inicio que existe una ley que norma las competencias que tiene el contador público. ¿Ya? Entonces, la ley 28951 establece las competencias del contador público. Esta es una norma jurídica especial, ¿no? Y que establece claramente o delimita cuáles son las competencias del contador y cuál es su relación con una empresa o contribuyente. Evidentemente, la obligación del contador frente al empresario, al contribuyente y frente al fisco es declarar o consignar la información de manera veraz, confiable, ¿no? Entonces, no podemos estar falseando información. Ahora bien, cuando ya la fiscalía realiza las imputaciones, normalmente el representante de la empresa es el imputado, hemos dicho, como autor del delito, y el contador como cómplice, y en este caso como cómplice primario, ¿no? No he visto casos en donde al contador se le involucre como cómplice secundario. Dije también que en este caso a los accionistas o socios de las personas jurídicas no les alcanza la responsabilidad penal en tanto no sean representantes legales, salvo, dije, el supuesto en donde sean instigadores, ¿no? Luego dije, ¿por qué al contador se le involucra como cómplice primario? Porque según la jurisprudencia del Poder Judicial, en este caso de la Corte Suprema, el contador es quien presta auxilio para realizar el hecho punible, pero lo hace de forma dolosa, es decir, el contador sabe que está cometiendo un ilícito, tiene la voluntad de cometer el ilícito y aún así presta auxilio para la comisión del hecho punible. Ahora, lógicamente es cómplice necesario porque dije, sin su participación no se habría podido cometer el ilícito. Y por lo tanto, la responsabilidad del contador en el delito tributario es a nivel de cómplice primario, hemos dicho, ¿no? Porque en la complicidad secundaria estamos frente al caso en donde de cualquier otro modo hubiera dolosamente prestado asistencia, o sea, siempre el dolo está de por medio, ¿no? De cualquier otra manera prestado asistencia. Entonces, de pronto aquí los asistentes contables, ¿no? Podrían estar involucrados, pero el contador, quien tiene la responsabilidad frente a la empresa, sí, pues es el cómplice primario, ¿no? Y bueno, en estos minutos vamos a ir comentando sobre alguna jurisprudencia, brevemente, porque el tiempo se nos va acabando. Hay un recurso de nulidad, el 435 del 2018, que tiene origen Junín, y donde se le condena al contador como cómplice a 3 años de cárcel, inhabilitación de 4 meses y reparación civil de 22.162 soles. Y bueno, si uno mira la sumilla de esta sentencia, lamentablemente, como hemos venido diciendo al principio, al contador prácticamente se le condena
por las funciones que se presume que hace. Leemos juntos, dice, nada sostiene la versión exculpatoria del imputado, en este caso el contador, que como contador tenía el control de la documentación generada por la empresa y él fue quien elaboró las declaraciones juradas respectivas. O sea, no se puede sostener que desconocía de la doble facturación y que estaba al margen de la ordenación de la factura de la empresa de cara a los compromisos tributarios de la compañía. Es más, agrega el colegiado que su formación profesional y su rol en la empresa impiden la agilidad sostenida. Por eso es que finalmente desestiman el recurso de casación que había interpuesto, ¿no? El contador y confirman pues la sentencia, ¿no? Claro, el contador argumentaba que no tenía a su cargo la documentación de la empresa, que no conocía de la doble facturación y que actuó de buena fe bajo el principio de confianza y ni siquiera se benefició patrimonialmente con la conducta de los administradores de la compañía, que solo tenía a la vista las facturas escaneadas y no contaba la documentación con toda la documentación de la empresa y no lo controlaba tampoco, y que únicamente se encargó de poner al día la contabilidad de la compañía y desconocía lo que ocurría al interior de la misma, que sus coimputados finalmente pagaron la deuda tributaria, por lo que operó la excusa absolutoria. Acá hay un tema, ¿no? En este caso en particular, uno de los argumentos del contador fue, pero acá ya el contribuyente ya pagó la deuda. Entonces, porque si ya pagó la deuda, ¿por qué me están procesando? Y eso está en el artículo 189 del Código Tributario, la excusa absolutoria. Entonces, pero lamentablemente, el 189 dice que no procede el ejercicio de la acción penal o la SUNAT no comunicará indicio de defraudación tributaria al Ministerio Público cuando el contribuyente haya regularizado la omisión al pago de tributos antes del inicio de una fiscalización. Y en este caso, claramente, esto se ha hecho ya después del inicio de la fiscalización. Entonces, cuando queremos evitarnos los problemas no solo con la SUNAT, sino con el Ministerio Público, es que tendríamos que revisar si es que en la compañía, en donde somos contadores, se está presentando estos supuestos de defraudación tributaria y habría que regularizar antes que la SUNAT nos golpee. Y entonces, bueno, tampoco fue atendido este argumento. Más adelante, al final, tenemos una sentencia en donde más bien el criterio es contrario a este, y les comentaré oportunamente. En suma, ¿qué aspectos importantes podemos sacar de esta primera jurisprudencia? Los fundamentos de la Corte. Como contador tenía el control de la documentación generada por la empresa. O sea, ¿es cierto que el contador tenga el control de la documentación? O sea, ¿el contador tiene la documentación total de la compañía? Yo creo que esa es una afirmación muy ligera que hace la Corte Suprema de la República. Claro, que él elaboró las declaraciones juradas. Sí, probablemente él haya elaborado las declaraciones juradas, pero las declaraciones juradas han sido elaboradas tomando en consideración la información que le haya alcanzado el contribuyente. Es más, agrega, como hemos dicho, la Corte Suprema, que no se puede sostener que desconocía de la doble facturación y que estaba al margen de la ordenación de las facturas de cara a los compromisos tributarios. ¿Y por qué razón la Corte Suprema asume que desconocía la doble facturación? Porque dice que su formación profesional y su rol en la empresa impide que él sea ajeno a esta situación. Entonces, a veces al contador lo contratan para que haga cuánta función dentro de la compañía y entonces puede afirmar de forma tan ligera a la Suprema que su formación profesional le impide conocer estos aspectos. En realidad la competencia del contador implica tomar este tipo de medidas. Yo creo que hay un tema que trabajar. Yo creo que hay un error en el enfoque de la Corte Suprema y que definitivamente el rol de la empresa no está enmarcado a un rol general, sino a lo que tu contrato diga, ¿no? Por eso es tan importante tener un contrato. Y entonces, desde mi particular punto de vista, los aspectos controvertidos en esta sentencia de la Suprema es que la Suprema presume que el contador tiene el control de la documentación, no lo prueba. No presume que porque es contador tiene que tener el control. O sea, que el contador elaboró la declaración jurada, de acuerdo, sí, pero sobre la base de lo que el contribuyente le alcanza. Que el contador efectuó la anotación de los registros de compras, también sobre la base de lo que el contribuyente le alcanza.
Es más, en este caso, y claro, hasta ahora no lo he dicho, pero toman en cuenta o le dan un valor probatorio a la declaración que hace el cliente, o en este caso el contribuyente, cliente del contador, ¿no? Indicando que era el contador quien hacía toda esta figura. Eh, es más, la Corte Suprema presume que el contador sabía de la doble facturación, pero no lo prueba, ¿no? Entonces acá, lamentablemente, estamos frente a un caso donde, anecdótico, donde el contador tiene que probar su inocencia. Se toma en cuenta su formación profesional y su rol en la empresa. Hemos dicho, su formación profesional, realmente el contador está preparado para este tipo de situaciones, para eso te contratan. De hecho, hay una confusión generalizada en la relación contabilidad y tributación, ¿no? Eso lo hemos dicho al inicio, este, pero no siempre por el hecho de que existe el nexo entre la contabilidad y la tributación, podemos decir que el contador es el responsable penalmente, ¿no? Eh, Lamentablemente, la ley penal tributaria, cuando se sanciona en el año 96, en la exposición de motivos hace esa referencia, ¿no? Que en este caso la contabilidad es la base de la tributación, cuando realmente si uno mira las normas tributarias, por lo menos la ley del impuesto de la renta, la contabilidad es un medio de prueba, un medio de control tributario, ¿no? Y sobre esa base el contribuyente cumple sus obligaciones, pero no encontramos un solo artículo del impuesto a la renta, por lo menos, en donde se señale que la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta o del IGB sea aquella determinada sobre base contable. Entonces, por ahí hay un error. Luego tenemos otra sentencia, un recurso de nulidad, en este caso ya de Lima. Es un caso antiguo, es en caso no sé, por lo menos las personas mayores se acordarán, el caso de la época de Fujimori, su asesor, Vladimiro Montesinos, tenía un asistente, la señora Matilde Pinchi Pinchi. También ella fue procesada por delito tributario, y ella más bien le prestaban el servicio de forma externa, un estudio contable de forma externa. En este caso, la Fiscalía imputó a la contadora eh, que ha consignado gastos no reales, que ha simulado operaciones entre empresas vinculadas y que ha ocultado ingresos. Es más, en los hechos se advierte que Matilde Pinchi Pinchi declara que la contadora fue quien le propuso las maniobras para pagar menos impuestos. Imagínense a ese nivel en donde se llega. Mientras tanto, la contadora en su defensa decía que ella se limitó solamente a registrar las operaciones en la contabilidad, más no a verificar su autenticidad, ¿no? Ahí hay un tema, ¿no? Un tema. ¿Realmente el contador está obligado a validar la verosimilitud de la operación? ¿O simplemente toma el comprobante de pago a la factura de venta, de compra y anota y ahí acaba su chamba, ¿no? Entonces ahí hay un tema por explorar. Que no tenía conocimiento de las operaciones simuladas. O sea, ¿cómo pruebas un hecho negativo? ¿Cómo pruebas que no tenías conocimiento, no? Que los errores contables se debían a que la documentación se remitía de último momento. Altamente probable que lo que diga la contadora es cierto. El asunto está que la forma como ha valorado el Poder Judicial los argumentos y cómo la defensa también lo ha planteado, ¿no? Más bien, la Corte Suprema señala que, habiéndose establecido la responsabilidad penal de la contadora, corresponde fijar el grado de participación que le alcanzó, por lo que sobre dicha base se tiene que ostentaba la condición de cómplice primaria, como dije yo hace un momento, ¿verdad? Pues dependió de un hecho principal, esto es, que la condenada se beneficie no abonando los tributos en la dimensión que establece la ley, para cuyo efecto sus aportes fueron necesarios y esenciales en su calidad de contadora. Entonces dije una vez más, el contador termina siendo involucrado penalmente o es responsable penalmente porque según la Corte Suprema, y no en todos los casos probado, el contador es el cómplice necesario. Sin su aporte no habría no se habría cometido el ilícito tributario. Entonces condenan a la contadora como cómplice primario, la inhabilitan por 3 años, 365 días multa, reparación civil de 100.000 soles, 4 años de pena privativa de libertad suspendida. En este otro caso, también de origen Lima, también se condena al contador como cómplice primario. En este caso, sí estamos frente a un caso en donde se le condena a una pena privativa de libertad entre 8 años, de 8 años, ¿no? Debido a que el contribuyente habría insertado facturas de compra sobre supuestos proveedores. Y este es un tema recurrente, dije, y muchos procesos por defraudación tributaria que he tenido la oportunidad de conocer,
se han dado por esta modalidad, ¿no? de factura de favor. ¿Cuál fue el argumento del contador? Él señaló que ha sido condenado a pesar de haber confesado su contribución a la obtención de facturas. Bueno, en este caso el contador sí directamente dijo en la etapa de fiscalización incluso que él había participado en la obtención de las facturas. Y él decía, bueno, yo ya declaré que participé y sin embargo me están condenando, ¿no? Una especie de confesión sincera. Alega que su condición de asistente de contabilidad solo obedecía órdenes. O sea, él decía que en ese tiempo era asistente contable y que solamente siguió órdenes que le habían dado. Indicaba que la gerencia general era quien aprobaba y ordenaba cuánto había que pagar sobre las facturas de favor, obviamente, ¿no? Sostiene haber sido víctima de hostigamiento, amenaza para conseguir estas facturas. Entonces, miren, esto que parece poco creíble en la realidad puede ocurrir, ¿no? A veces encontramos clientes o empresarios donde te dicen, tú bajas el tributo, no sé cómo haces. Y entonces por ahí lamentablemente aparecen estas malas ideas de conseguir facturas de favor, ¿no? ¿Qué señala la Corte Suprema con respecto a la función del contador? De que el contador fue quien realizaba las funciones de encargado de registrar, clasificar, ordenar toda la documentación contable, controlar y elaborar las planillas de personal para presentar las declaraciones juradas mensuales, PDT, IGB, renta mensual y declaraciones juradas anuales. Luego, lo importante, ¿no? Tal versión se corrobora con lo vertido por el mismo contador, quien en la etapa de fiscalización ha reconocido que se encargaba de conseguir las facturas de compra de supuestos proveedores. Entonces, y eso te lleva a otra cosa, ¿no? Oye, cuando estamos en fiscalización o en la etapa fiscal, yo debo decir que sí, pues yo cometí el ilícito, yo colaboré, yo contribuí. Bueno, en realidad ahí nadie está obligado a declarar contra sí mismo, es un derecho que tenemos, ¿no? Entonces, pero bueno, si es que finalmente se decide por esta alternativa, habrá que decirle al abogado que patrocina tu caso que tome en cuenta esto para negociar con el fiscal, ¿no? ¿Cuál fue la decisión finalmente en este caso? Fue que no se puede alegar ausencia de dolo y haber actuado bajo amenaza, por el contrario, su conducta denota haber actuado con conciencia y voluntad. Claro, él mismo sabe que se estaban consiguiendo facturas para dejar de pagar el tributo. Y claro, y resalta una vez más, la Corte Suprema dice que sin su aporte no hubiera sido posible la comisión del ilícito, ¿no? Una vez más, el cómplice necesario, cómplice primario y por tanto la misma pena que el autor. Y finalmente este caso, ¿no? Este caso en donde dije, acá, ¿por qué incorporé este caso? Hace un rato yo decía en el segundo caso, el contador decía, oye, pero ¿por qué me estás condenando a mí si ya el contribuyente, el autor del delito ya pagó la deuda? Y si ya pagó la deuda, ¿por qué a mí me están procesando? Claro, yo dije el 189 del Código Tributario te dice que la regulación espontánea o voluntaria tiene que ser antes que se inicie la fiscalización, ¿no? Y en ese caso ya se había iniciado la fiscalización. Bueno, y este caso es un caso similar, porque en este caso se condena al gerente general como representante legal en calidad de autor, al gerente administrativo y al contador de la empresa como cómplices primarios, y estamos frente igualmente al delito de defraudación tributaria en la modalidad de obtener créditos fiscales de forma simulada o a través de factura de favor. Y entonces, en este caso en particular, la fiscalización se inicia el 10 de abril del 2014, el contribuyente dentro de la fiscalización regulariza el pago de su tributo, paga el tributo, acepta, rectifica y paga el tributo, ¿no? La SUNAT emite la resolución de determinación y multa con monto cero, porque ya el contribuyente pagó todo, pero la SUNAT no se quedó tranquila, dijo, bueno, ya pagó, está bien, pero de acuerdo a 189 igual hay que denunciarlo, porque la regularización ha sido después de iniciar la fiscalización. Lo cual es terrible, porque aquí el contribuyente va a querer regularizar sabiendo que luego lo van a iniciar un proceso de defraudación tributaria. Y casi después de un año, más de un año, le inicia la investigación preparatoria al contribuyente y se entera que va a estar sometido a un proceso penal. Entonces, en este caso, más bien la Corte Suprema se aleja del criterio, más allá del criterio, más de la literalidad del 189, ¿no? Dice que de una interpretación teleológica, ¿no? En este caso se entiende que si ya el contribuyente pagó la deuda y ya regularizó, no tendrían por qué condenarlo. Entonces, acá esta es una sentencia importante si es que estamos frente a este tipo de situaciones en donde no se regularizó oportunamente, ¿no? Lamentablemente no es un precedente vinculante, pero es jurisprudencia que podríamos utilizar en un momento.
Y sobre esa base, y viendo ya, habiendo vencido el plazo, ojalá que dé tiempo para algunas preguntas que tenga el público, yo igual me puedo quedar. ¿Qué recomendaciones les dejo? Primero hay que delimitar la prestación de servicio en un contrato por escrito, de preferencia con firma legalizada, sea que labore de manera dependiente o independiente. Contrato. En este contrato tienes que establecer claramente las obligaciones y sobre todo aquellas obligaciones que están vinculadas con la determinación y pago de tributos, ¿no? Y señalar si es que eres contador externo o si es el caso interno, cómo te llega la información, ¿no? Tú tienes acceso a toda la información como la Suprema asume en el caso de Junín, que tiene el control de toda la documentación el contador. No es así, aún contrabaje de forma interna. Hay que establecer, ¿no?, en los contratos que no se tiene el control total de la información, contable y extracontable, ¿no? Hay que copiar medios probatorios que evidencien que la labor del contador consiste solamente en efectuar anotaciones de la documentación proporcionada por el propio contribuyente, correos electrónicos, cartas. Mira, acá está, el contador, el contribuyente solo me pasaba información. O sea, yo no tengo mayor acceso y con esa información yo trabajo. La otra recomendación es que no debamos asumir funciones para las cuales no nos han contratado o por las cuales nos podrían generar riesgo de defraudación tributaria. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, contador, asumo, pues, además de contador, por un tiempo el tema de logística y me encargo de hacer las compras y luego me denuncia por defraudación tributaria y por ese lado, por el tema de logística, me involucra? Y luego, si finalmente ya tu empresa tiene temas de delito tributario, como te dije, lo seguro es que regularices, rectifiques antes que la SUNAT te caiga. Y si ya estás dentro de la fiscalización y regularizas, tienes esta última sentencia que les acabo de comentar, en donde igualmente la Corte Suprema, desde una interpretación teleológica del 189, señala que aún después de iniciar la fiscalización resulta siendo posible que el contribuyente no sea procesado penalmente. Bueno, quedo atento a cualquier pregunta que pueda haber. Me he pasado unos minutos, Stephanie, 3 minutos. No te preocupes, muchas gracias, doctor Rubén. Tenemos algunas preguntas aquí por Facebook. Era el Peralta Delgado. El profesional que conoce de un delito de fraude, ¿qué responsabilidad tiene para ser procesado? El profesional que conoce el delito de fraude, entiendo fraude tributario, ¿no? Asumo que es fraude tributario. Bueno, ahí habrá que, bueno, en principio el Código Tributario dice que cualquier persona está obligado a denunciar delitos tributarios. Es más, si trabajas en una compañía y ves que hay defraudación tributaria, estás obligado a denunciar, cualquier tercero puede hacerlo. No, más aún los servidores públicos, más aún los que trabajan para la SUNAT, tienen la obligación de denunciar el conocimiento de cualquier ilícito. Ahora, directamente el Código Tributario no estableció ningún tipo de responsabilidad para el que omita hacerlo, Es más, la verdad, incluso hay muchos casos de la administración tributaria en donde el contribuyente, el auditor ha comprobado que hay operaciones no reales, pero nunca prepara el informe de presunción de delito para la fiscalía, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de José Ramírez Carbonell. ¿Existe alguna tabla para el cálculo de los días multa? Y la siguiente pregunta de la misma persona: ¿cuál es la política de la autoridad tributaria frente al testaferrismo? Ya, en principio sí, hay un cálculo, está establecido los días multas. Más bien toma nota del colega y le hacemos llegar la base legal, por favor, Stephanie. Ya, Ya, no ahora, hay con problema. respecto al Entonces yo tema también. de testaferros, sí, por favor, le hacemos llegar, ahora no lo tengo a la mano. Sí está determinado esto. Con respecto al tema de testaferros, la SUNAT concretamente no hace ninguna acción directa, o sea, no hay un programa de SUNAT que esté orientado a combatir el tema de testaferros, ¿no? Y hay muchas actividades en donde se usa el testaferro. Si es una persona para tramitar comprobante de pago, no hay acciones concretas de parte de la administración, pero sí cuando se detecta que existen situaciones en donde un contribuyente o un tercero ha sido utilizado para sacar RUC
o para mover mercancía o para que a través de su cuenta le depositen. Sí, pues va a depender. Si para el RUC, acá hay un delito en el artículo 5A, hemos dicho, de la ley penal tributaria, podría estar siendo procesado porque ha entregado información falsa. Si su cuenta ha sido utilizada para que muevan dinero, por incremento patrimonial podría tener, pero un operativo de SUNAT directamente para eso no lo hay. Perfecto. Otra pregunta de José Ramírez. ¿Hay concordancia de la ley tributaria con la NIC 12? No existe concordancia, la ley penal tributaria está totalmente desvinculada del tema contable, excepto en la parte del artículo 5 del delito contable, pero el delito contable no está vinculado un poco al tema de las normas contables, no está. Claro, esto lo encontramos, dije yo, en la exposición de motivos de la ley penal tributaria. Ahí se habla que la contabilidad es de la base para la tributación, pero en la propio texto normativo no lo hay. Muchas gracias, doctor Rubén. No sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que no hay. Te agradecemos, doctor Rubén. Hoy sí, última pregunta, doctor, que están poniendo ahorita. ¿Qué acciones toma la Junta de Decanos cuando los contadores se ven involucrados en hechos de delitos? Claro, en ese caso, más que la Junta de Decanos, su colegio profesional es quien, en aplicación del Código de Ética, debería iniciarle un procedimiento sancionador, ¿no? Y probablemente en este caso debería ser retirado del gremio, pero no es la Junta. O sea, lo aclaro, no es que la Junta esté eximiéndose de responsabilidad, sino que nuestra propia ley, la 28951, en el artículo 10, hace referencia a que la potestad que tiene para controlar el tema ético es de cada colegio departamental. Muchas gracias, doctor Rubén. Felicitarle y agradecemos al doctor Rubén Saavedra por esta excelente ponencia y todo el arduo trabajo que ha venido realizando para velar por todos nuestros profesionales contables. Nosotros, como contadores públicos, tenemos un papel muy esencial en la toma de decisiones financieras, la transparencia empresarial y el cumplimiento de las regulaciones fiscales y contables, ¿no? Quiero agradecer al doctor Rubén por su participación. Excelente ponencia y creo que esta semana académica ha sido muy fructífera para todos nosotros. De repente, algunas palabras finales, doctor Rubén. Sí, solamente para responderle en principio a Walter Soto, que ha hecho una pregunta ya en el cierre. Walter dice si ahora con el tema de comprobantes electrónicos ya es menos probable que haya el tema de facturas falsas. No, igual siguen existiendo. Igual. El tema de facturas falsas. Claro, también se han modernizado estos, en este ilícito negocio sigue todavía, Walter, este tema, lamentablemente, claro que la SUNAT ahora en línea puede comprobar, ¿no? Y puede hacer control concurrente incluso, pero se sigue haciendo este tipo de acciones ilícitas. Por lo demás, Stephanie, igual le agradezco la invitación a la Junta, felicito una vez más a la organización, hemos tenido una semana llena de exposiciones, también participamos ayer, ¿no? con Mario, con Alex, muy buena organización, y bueno, una vez más, feliz Día del Contador, el lunes un fuerte abrazo para todos y muy buena noche, buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Asimismo, yo también agradecer a todo el equipo administrativo por la organización excelente en esta edición 2023 y hacer realidad toda esta jornada académica, ¿no? Muchas gracias a todos los asistentes de la Semana del Contador Público edición 2023, organizado por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú